Señor Agüero, va para usted esta interpelación. Permítame comenzar mi discurso con una cita de los clásicos que creo que se adecúa perfectamente a la importancia en que cualquier proyecto tiene la planificación económica. La cita pertenece al filósofo y político romano, de origen cordobés, y estoy segura de que el señor Marcano ya sabe Séneca, está claro. Séneca decía: quien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Eso decía Séneca. Una cita que sirve para mostrar la preocupación del Grupo Vox por la situación financiera y económica que atraviesa nuestra región. Una situación agravada, sin duda, por la inédita y continuada prórroga automática de los presupuestos generales del Estado durante 3 años consecutivos. Debemos recordar que los presupuestos generales del Estado no son únicamente una herramienta contable o administrativa, sino el reflejo más claro de las prioridades políticas y sociales de un gobierno. La ausencia prolongada de nuevos presupuestos evidencia una incapacidad manifiesta del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, para ofrecer estabilidad financiera y claridad en las inversiones estatales destinadas a nuestra comunidad autónoma. En la presente legislatura, Sánchez no ha podido aún aprobar unos presupuestos y lleva 2 años sin presentar ni siquiera unas cuentas, gobernando a base de prórrogas. Esta renuncia del Gobierno a los presupuestos es la mayor demostración de su falta de proyecto político para todo el país y, por extensión, para nuestra región. Y esto no lo digo yo, lo decía el propio Pedro Sánchez en el 2018, cuando, como líder de la oposición, afirmaba categóricamente que aprobar unos presupuestos era la primera y principal obligación de un gobierno, añadiendo que sin presupuestos no hay nada que gobernar y que un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Eso lo decía Pedro Sánchez en 2018. Pocas veces se puede ver un mayor ejercicio de hipocresía y cinismo, aunque esto lamentablemente ya nos sorprende en un individuo mentiroso, compulsivo y narcisista como es el presidente del Gobierno de nuestro país. La realidad es que Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente del Gobierno que menos presupuestos ha logrado aprobar desde 1982. Las consecuencias de la falta de aprobación de los presupuestos generales del Estado provoca efectos negativos inmediatos en las comunidades autónomas españolas. Principalmente, estas experimentan retrasos en las transferencias de fondos estatales y se ven obligadas a funcionar con los mismos recursos del ejercicio anterior sin considerar nuevas necesidades o circunstancias económicas actuales. Además, se produce una paralización de nuevas inversiones territoriales en infraestructuras y otros proyectos de desarrollo regional, mientras que los acuerdos específicos de financiación entre el Gobierno central y determinadas comunidades quedan en suspenso, como ocurre con la falaz y engañosa condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico. Al respecto de esto último, en Vox siempre hemos denunciado la falacia que esconde el término condonación de la deuda. No nos dejemos engañar. Las deudas no se perdonan, simplemente cambian de pagador. Y ese pagador siempre es el mismo, el contribuyente español. Como hemos señalado desde nuestra formación, estos más de 17.000 millones de euros que el Gobierno pretende perdonar al separatismo catalán equivalen a más de 800 euros por trabajador español. Vox nunca ha caído en la trampa de aceptar estos chantajes ni planteamientos engañosos de Sánchez, que utiliza el dinero de todos los españoles como moneda de cambio para mantenerse en el poder. Estamos ante un gobierno que premia la mala gestión y la irresponsabilidad fiscal de ciertas comunidades autónomas, mientras avanza inexorablemente hacia un modelo totalitario donde los recursos públicos se distribuyen no según criterios de equidad o necesidad, sino en función de la capacidad del chantaje político. Por otra parte, la prórroga presupuestaria dificulta la gestión y distribución de fondos europeos entre las administraciones autonómicas, comprometiendo el cumplimiento de hitos comprometidos con la Unión Europea. Esta situación genera un clima de incertidumbre que complica la planificación económica automática, debilita la coordinación fiscal entre administraciones y puede traducirse en un deterioro de los servicios públicos regionales.
Las comunidades autónomas se ven forzadas a elaborar sus propios presupuestos sin conocer con exactitud los recursos que recibirán del Estado, lo que puede generar desequilibrios en sus cuentas públicas y limitar su capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Señor consejero, Cantabria está sufriendo especialmente esta situación. Nuestra comunidad autónoma depende considerablemente de las transferencias estatales y la falta de presupuestos actualizados trae consigo graves consecuencias económicas y sociales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación acumulada en esos 3 años supera el 12%. Solo esto ya significa, en términos reales, que las cantidades asignadas a Cantabria se han visto reducidas considerablemente en su capacidad adquisitiva y operativa. Según los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la prórroga presupuestaria limita gravemente la capacidad financiera de las comunidades autónomas, especialmente aquellas que, como Cantabria, dependen en alto grado de las transferencias estatales. La cifra total anual que Cantabria recibe de los presupuestos generales del Estado incluye, además de la financiación autonómica ordinaria, partidas específicas destinadas a inversiones en infraestructuras, sanidad, educación y otras competencias transferidas. Esta situación afecta a la planificación financiera y el flujo de recursos hacia nuestra región, al mantenerse cifras y partidas similares al año anterior. Le recuerdo también, consejero, que desde la delegación del Gobierno en Cantabria se ha calificado esta preocupación, esas cifras, como un bulo, decía la delegada de Gobierno, enzazándose con usted en una improductiva discusión. Más allá del paripé de la guerra partidista de cifras, nosotros le pedimos que se preocupe y se centre en lo que de verdad importa al bienestar de los cántabros. No caiga en la provocación orquestada para ocultar la realidad. Estamos ante un sistema de financiación injusto que privilegia a catalanes y vascos mientras discrimina sistemáticamente a nuestra región. Desde Vox le instamos a defender sin complejo los intereses de nuestros ciudadanos frente a ese juego de distracción cuyo único objetivo es confundir a los ciudadanos cántabros, mientras el Gobierno central sigue vaciando nuestras arcas para pagar sus pactos de investidura. Permíteme aportar algunos datos concretos que reflejan la gravedad de esta situación. Según el Instituto Cántabro de Estadística, la inversión estatal efectiva en infraestructuras en Cantabria ha disminuido en términos reales más de un 15% durante sus 3 años. Proyectos estratégicos como la mejora integral de las conexiones ferroviarias, las inversiones en carreteras nacionales y autonómicas, infraestructuras como la Pasiega o el MUPAC, entre otros, acabarán paralizados o avanzan con una lentitud desesperante. Además, esta situación va a obligar a su consejería a vigilar el ritmo de ejecución presupuestaria porque los ingresos del Estado van a llegar con retraso. Además, esta incertidumbre presupuestaria afecta gravemente a la inversión privada. De acuerdo a datos del Colegio de Economistas de Cantabria, la inversión privada en nuestra región avanza, pero a 2 velocidades. Mientras sectores como la construcción y servicios logran modestos avances, la industria y el comercio exterior siguen estancados. Esto tiene consecuencias. La falta de certidumbre fiscal y presupuestaria desalienta a inversores nacionales e internacionales, retrasando proyectos que podrían generar empleo y riqueza en nuestra comunidad. Desde Vox consideramos que es fundamental hablar claro y asumir responsabilidades. El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado una responsabilidad manifiesta al no ser capaz de aprobar presupuestos acordes con las necesidades reales de las regiones españolas. Pero también es cierto que el Gobierno autonómico de María José Saez de Buruaga debería hacer un mayor ejercicio de firmeza y reivindicación ante esta situación. Cantabria merece un Gobierno autonómico que defienda con contundencia sus intereses frente a cualquier ejecutivo central, sea del color político que sea. Nuestra región no puede permitirse más años de prórroga presupuestaria porque cada año perdido supone un retroceso en términos económicos, sociales y de desarrollo regional. Entonces, de esta tribuna le solicito respuestas claras y concretas ante esta Cámara y ante todos los cántabros, cuál es el impacto real y cuantificado que esta situación está teniendo en las cuentas públicas autonómicas. ¿Qué partidas concretas se han visto afectadas y en qué medida? ¿Qué medidas específicas ha adoptado su consejería para paliar esta situación y asegurar la prestación eficaz de servicios públicos esenciales? Le pedimos que nos explique qué reivindicaciones concretas ha trasladado el Gobierno autonómico al Gobierno central para exigir la aprobación urgente de unos presupuestos generales del Estado actualizados y adecuados a las necesidades de Cantabria.
Y, finalmente, permítanme recordarle que estamos aquí para servir a los ciudadanos, no para proteger intereses partidistas. Cantabria necesita soluciones reales, liderazgo firme y una gestión económica seria y competente. Estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que beneficie a nuestra región, pero también seremos implacables en la exigencia de responsabilidades cuando se trata de defender el bienestar y el futuro de todos los cántabros. Por ellos, por Cantabria y por España. Muchas gracias. Gracias, señora. Consejero, menos mal que estamos de acuerdo. Tal vez estamos muy de acuerdo. Sí, entendemos, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser el enemigo de la estabilidad económica y financiera de España. Está claro. Su incapacidad para aprobar presupuestos no es fruto solamente de la casualidad, sino de su falta de interés en gobernar para todos los españoles. Pedro Sánchez no tiene un proyecto de país. Su único proyecto es mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso si eso significa hipotecar el futuro de regiones como Cantabria. Y no nos engañemos, no es una cuestión de recursos tampoco limitados, sino de prioridades políticas. Pedro Sánchez ha dejado claro que sus prioridades no están en Cantabria, ni con los cántabros, están con aquellos que garantizan su permanencia en el poder, aunque no significa eso sacrificar, eso significa sacrificar el bienestar de millones de españoles. Desde Vox le instamos a que se utilicen todas las herramientas a su disposición para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. No podemos permitir que Cantabria, según para Sánchez, sea una región olvidada. No, ya sabemos que ustedes lo están intentando, pero hay que hacerlo más fuerte todavía, y más fuerte y con más fuerza ante Pedro Sánchez. El problema de fondo no es solo la falta de presupuesto, sino un sistema de financiación autonómica profundamente injusto que perpetúa la discriminación hacia regiones como Cantabria, mientras comunidades como Cataluña y el País Vasco reciben tratos de favor gracias a su capacidad de chantaje político. Cantabria se ve obligada a conformarse con lo que nos dan. Desde Vox hemos denunciado en repetidas ocasiones esta situación y seguiremos haciéndolo. Los impuestos de los cántabros no pueden seguir siendo utilizados para financiar los caprichos separatistas ni para sostener un gobierno central que ha perdido toda legitimidad moral. Es hora de reformar ese sistema de financiación para garantizar que los recursos públicos se distribuyan de manera equitativa y en función de las necesidades reales de cada región. Aquí yo entiendo que el Grupo Socialista les puede echar una mano con Pedro Sánchez, con su jefe. Ustedes estarán de acuerdo, lógicamente, en defender los intereses de los cántabros y entonces nos ayudarán al Gobierno de Cantabria porque todos estamos aquí trabajando para los cántabros y para Cantabria. Pedro Sánchez ha demostrado ser un presidente incapaz y desleal con las regiones que no forman parte de su red de pactos. Pero también es responsabilidad del Gobierno autonómico garantizar que Cantabria no siga siendo una región olvidada. Desde Vox seguiremos exigiendo transparencia, eficacia y justicia en la gestión pública, porque los cántabros no pueden permitirse más años de abandono y retroceso, que es lo que pretende el señor Sánchez. Muchísimas gracias.